Micrófono. Ahí está. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando hoy en esta ocasión por medio del Facebook. Nuevamente estamos contentos y alegres porque ha tomado el tiempo. Yo sé bien que el tiempo para usted es precioso y sin embargo usted toma tiempo para poder sintonizar a este programa y le damos gracias a Dios y a usted porque lo está haciendo en esta ocasión. Vuelvo a recalcar que si acaso usted tiene alguna necesidad espiritual o desea ponerse en contacto con nosotros, aquí estamos, ahí delante de usted en su pantalla, en el televisor se encuentran varios medios con los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros. Le invitamos para que lo haga. Para todos los demás, si acaso gustan venir a visitarnos, estamos localizados en el 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Nuevamente contentos y alegres por todos ustedes que se encuentran aquí entre nosotros en esta ocasión. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio que tenemos en los domingos por la tarde. Como nos anunciaron que los jóvenes se fueran, yo pensé que se iban a quedar aquí, pero luego miré que se levantaron y se fueron. Okay. Ok, llegó el maestro. Muy bien, estamos viendo entonces en los domingos por la tarde, hermanos, cuestiones que afrentan a la iglesia de hoy, ¿ok? Cuestiones que afrentan a la iglesia hoy día. Y durante los domingos, durante el estudio, los domingos por la tarde, hemos visto que una de las cosas que afrenta a la iglesia de Cristo es la ignorancia bíblica. Existe mucha ignorancia concerniente a la palabra de Dios, hermanos. Y ya hemos visto las razones en por qué la ignorancia bíblica existe. Una de ellas es porque pues realmente no le ponemos atención al estudio de la palabra de Dios. Y si le ponemos atención, pues no meditamos suficiente sobre la palabra para poder llegar al punto de que la podamos manejar correctamente, como dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Segundo, otra cuestión que afrenta a la iglesia de hoy día es la incertidumbre. Y estuvimos viendo concerniente a la palabra del Señor qué es lo que se enseña concerniente a ese punto. Tercero, la semana pasada estuvimos viendo sobre la apatía. Una persona apático es una persona quien realmente, ¿verdad? Pues no va a atender a lo que debe de atender. Razones son varias en por qué ha llegado a ese punto, pero la cosa es de que es una cuestión que existe en la iglesia o afrenta a la iglesia de Cristo hoy día. Y hoy en esta tarde quiero estudiar con ustedes lo siguiente. Para esto vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 14. Primera Timoteo, capítulo 4 y versículo 14. Y considere pues lo que dice la palabra de Dios. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo a su verdadero hijo en la fe, como dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y noten lo que le escribe, versículo 14 del capítulo 4, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ya hemos visto, la semana pasada estuvimos viendo un pasaje en donde dice, el apóstol Pablo le aconseja a este joven predicador que haga a vivir el fuego de su don, el don que él tenía. Y claro, verdad que miramos nosotros ya a través de las escrituras que el apóstol Pablo, cuando visitó a varias congregaciones en la región de Galacia, ahí fue en donde él se encuentra a este joven Timoteo. Hechos capítulo 16 y versículo 1 nos da a entender eso.
Un joven que los miembros de la congregación hablaban muy altamente de él. Tenía una madre y una abuela que estaban dedicadas a la palabra del Señor y fueron ellas quienes enseñó a este joven. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 6 en adelante nos enseña esto. Y miramos nosotros entonces que este joven no solamente se le impuso las manos por el apóstol Pablo para que él recibiera un don milagroso y pues como hemos visto, ¿verdad? Un don de predicar la palabra de Dios. Fue un hombre que miramos nosotros que fue excelente para enviar a diferentes congregaciones que estaban sucediendo o que estaban pasando por problemas. Primero Corintios capítulo 4, versículo 15 al 17, nos habla de que fue enviado a Corinto y todos sabemos los problemas que estaban sucediendo en la congregación de Corinto. Y también miramos nosotros que fue enviado a la iglesia en Éfeso. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 3 nos dice que fue enviado ahí para tratar con los falsos maestros de aquel entonces. Solo que fue un hombre que fue excelente en su enseñanza, en defender la palabra de Dios. Y claro, porque tenía un don milagroso. Pero también miramos nosotros que los presbiterios, es decir, los ancianos, le impusieron las manos a este joven, como estamos viendo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Y cuando leemos este versículo nos da a entender que los ancianos vinieron a demostrar un apoyo detrás de este joven para que él saliera a hacer la obra que le tocaba que hacer. Me imagino que fue en el tiempo cuando ya el apóstol Pablo se lo iba a llevar y lo iba a enviar para diferentes lugares. Los ancianos ya le impusieron las manos, dándole ya la diestra, dándole ya la autoridad para que pudiera hacer esto. Y esto es lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Pero no quiero hablar de eso. Lo que quiero hablar es de una sola palabra que encontramos aquí en este versículo, hermanos. Y es la palabra no descuides. Otra vez, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14 dice, no descuides. No descuides. Solo que una de las cuestiones que afrenta la iglesia hoy en día, ¿verdad? Es la negligencia, el descuido. ¿Ok? Y miramos nosotros que esta palabra, vamos a la definición, ¿verdad? Esta palabra, descuidar, viene de la palabra griega. Esta es la palabra que encontramos ahí en este versículo, ameleo. Y esta palabra simplemente quiere decir, primeramente, como dice ahí, ¿verdad? Descuidar. Ok. Segundo, aquí ponemos 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Pero al estudiar esta palabra en diferentes textos del Nuevo Testamento, no todos porque no tenemos tiempo, miramos que esta palabra, ¿verdad?, también se refiere o es traducida de diferente manera. Por ejemplo, cuando vamos a Mateo, capítulo 22 y versículo 5, un pasaje que leímos hoy en esta mañana. Considere pues en cómo es esta palabra griega traducida ahí en ese texto o ese contexto. Mateo capítulo 22 y versículo 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 22 y versículo 5 dice, mas ellos sin hacer caso, no voy a leer el resto del texto, ¿verdad? Porque esto es lo que quiero enfatizar. Sin hacer caso, noten cómo se viene a traducir. Sin hacer caso. Esto, por cierto, que habla de una obstinación, ¿verdad? Ser obstinado. ¿Ok? De ser un, ¿qué? Terco. ¿Ok?
Es una persona terca. Es lo que habla ese texto, sin hacer nada. Esta palabra, perdón, esta frase indica de que la persona tuvo consciente de la situación que estuvo delante de él o de ella. Escuchó bien lo que se dijo sobre la situación, pero no hizo caso, no prestó atención, no puso importancia en aquellas cosas que se le vinieron a decir. Solo que esto es lo que viene a enfatizar, la misma palabra griega. ¿Okay? Ahora tenemos nosotros en Hebreos capítulo 8, versículo 9. Note lo que dice, ahí también pudiera poner la palabra un cabezón, ¿verdad? Un testaduro, ¿verdad? Uno que no hace caso. Pero note lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 9. En Hebreos capítulo 8, versículo 9, nuevamente se usa la misma palabra griega, pero noten en cómo es traducida aquí. Hebreos capítulo 8, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Solo que la palabra desatendí, o sea que es... ¿Qué? Es la palabra que se está ahora usando. En otras palabras, esta palabra viene a indicar, número uno, que la persona entendió lo que se le dijo, vino a observar todo lo que estaba delante de él o de ella, lo hizo por un tiempo, pero luego de hacer aquello por un tiempo, vino a descuidar, vino a desentender, ¿verdad?, lo que estaba haciendo. Y esto es lo que indica este texto. Solo que ahí se traduce de esa manera. Ahora vamos a la cuarta parte, que es segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 12. Note lo que dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra: por esto yo dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Otra vez la palabra ahí es: yo dejaré, dejar, ¿ok? Dejar. Se viene a traducir. Entonces yo creo que ya los lexicógrafos nos han dado un cuadro, nos han presentado lo que esta palabra quiere decir: la negligencia o el descuido. En otras palabras, cuando existe la negligencia o el descuido en el miembro del cuerpo de Cristo Jesús, en esa persona se va a ver que no hace caso a lo que quien dice, el predicador, no. A lo que el anciano dice, no. Bueno, el predicador, el anciano pueden enseñar y predicar lo que Dios dice, pero sabemos bien, ¿verdad?, de que es Dios el que está comunicando. Nosotros solamente somos los portavoces, somos los comunicadores de la palabra de Dios. Pero se encuentra el miembro sin hacer caso en estas cosas. ¿Okay? Tercero, viene a desatender las cosas que pues son obligatorias o responsabilidad de la persona, y viene a dejar de hacer. Eso es lo que la palabra significa, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta entonces nos lleva, ¿qué es nuestra responsabilidad? ¿Qué es nuestra responsabilidad como cristiano?
A muchos cristianos no les gusta oír, ¿verdad?, que somos responsables o que tenemos una obligación sobre nosotros cuando entramos en el cristianismo. A algunos cristianos no les gustan oír, especialmente cuando el predicador o el anciano están ejecutando la voluntad de Dios, ¿verdad?, y le están comunicando a la congregación. Hay algunos que se ofenden porque me dicen, hermano, que no, todo esto que no es voluntario. ¿Y por qué me estás hablando como que me estás exigiendo que haga ciertas cosas? ¿No han oído ese término? Sí, ¿verdad? Y especialmente con la persona, ¿verdad?, miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que realmente no quiere trabajar o no quiere hacer nada. Una persona que cae y entra en este caso. Pero el cristiano, hermanos, entra en ciertas responsabilidades, obligaciones, cuando uno viene a aceptar a Cristo Jesús. Recuerde, cuando la mujer es comprometida a su novio y luego se convierte en su esposo, ya va a entrar en ciertas responsabilidades. La mujer tiene que entender que una vez que se case, oye, tienes que hacer de almorzar, de comer, de cenar, tienes que preocuparte por la casa, tienes que lavar ropa, y hay varias responsabilidades que la mujer tiene que entender, que no son obligaciones del marido, sino que son obligaciones de la mujer, de esposa. Como he oído en ciertas partes, ¿verdad? Dice, güey, pues yo no sabía que eso estaba en el contrato. No se tiene que explicar. Ahí está. Son responsabilidades, obligaciones, ¿verdad?, que uno entra en ese pacto. Porque recuerden, el matrimonio es un pacto. Malaquías capítulo 2, versículo 14 habla de eso. Proverbios 2:17 habla de que el matrimonio es un pacto. Es un pacto con la mujer y el hombre y con Dios. Solo que hay obligaciones no solamente de esta manera, sino que también hay obligaciones de esta manera. Es decir, la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer y también hacia Dios. Porque yo sé bien que me estoy cargando a la mujer, ¿verdad? Pero el hombre también tiene responsabilidades. No nomás se va a casar, ¿verdad?, y luego se va a sentar en el sofá ahí y está jugando en Nintendo, ¿verdad? O los juegos, hijito, ponte a trabajar. ¿Quién te va a mantener? ¿Quién nos va a mantener? Yo no como zacate. Solo que entonces todo eso, ¿verdad?, viene en la obligación. Pero estamos hablando del cristiano. Miren, miramos nosotros que en Efesios, capítulo 2 y versículo 10, la palabra del Señor dice, vosotros sois hechura suya. ¿De quién? Del Padre. Ahí está hablando del Padre. Vosotros sois hechuras suyas. Está hablando del Padre. Recuerden que en la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Entonces somos hechuras del Padre. Se nos ha puesto un sello. Permanecemos al Padre. Ya le podemos llamar a Dios Abba Padre cuando uno se convierte a ser cristiano. Romanos capítulo 8, versículo 4 nos enseña que ya entonces tenemos el derecho de aclamar a Dios Abba Padre. Es una relación más íntima con Dios, que antes el pecador no tenía por causa del pecado. Pero ahora que el pecado ha sido quitado, ya tiene esa relación íntima con el Padre. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, de que ya podemos clamarle Abba Padre a Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7 nos habla de lo mismo. Vosotros sois hechuras suyas, criados en Cristo Jesús. Y la palabra criados ahí quiere decir, ¿verdad?, que se vino el pecador presentar en esa situación gracias a Cristo, gracias a la sangre de Cristo Jesús. Cristo es el que vino a este mundo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Él fue el que murió y derramó su sangre para que usted y yo, en el estado de pecador, pudiéramos tener esperanza para poder quitar nuestros pecados sobre nosotros. Y la sangre de Cristo Jesús es la cual nos quita los pecados. Ya entendemos bien esto.
Efesios capítulo 1, versículo 7, en Cristo hay remisión. Colosenses 1, 21 y 20 y 21 dice que somos reconciliados con el Padre gracias a Jesucristo. Por lo que entendemos todo esto. Pero note lo que dice. Vosotros sois hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Y está esta palabrita, esta famosa palabrita, para, que indica razón. Razón en por qué somos hechuras de Dios. Y razón en por qué hemos sido creados. ¿Y qué es la frase que se encuentra así eso? Para buenas obras. O sea que la persona que en un tiempo fue pecador, pero que ha sido limpiado su pecado mediante la sangre de Cristo Jesús, ahora entra en una responsabilidad, en una obligación hacia Dios. Y esto es de envolverse en las buenas obras. Los cuales la pregunta es, entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Y claro, ¿verdad? Que no es mi intención dar una lista larga concerniente a esto, pero ¿cuáles son las buenas obras? Primeramente tenemos que entender que somos responsables, hermanos, ante Dios, no ante el anciano, no ante el predicador. El anciano y el predicador, cuando la persona, miembro del cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad?, no entiende los servicios, pues les va a llamar, hermanos, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Están enfermos? No, hermano, que esto y que el otro y que para allá, para acá. Ya, ok, está bueno. Pero ya cuando se falla varias veces y la llamada sigue viniendo, como que ya no se contesta el teléfono. Y luego va uno a la casa, como a mí me ha pasado en situaciones, a visitar. Y ellos sabían que ahí estaban, ¿verdad? Porque miraba que la cortina se abría un poquito y se cerraba. Ya no me faltaba decirles, hermano, yo sé que estás, ábrele. Pero no quería hacer eso. Pero la cosa es, ¿verdad?, de que el predicador o el anciano que va a visitar, no es que lo quieran molestar y que nomás te pique y pique y pique, sino que tanto el anciano como el predicador tenemos responsabilidad. Primero los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 en adelante, dice que debemos de amonestar ¿a quién? Bueno, si no se lo sabe en memoria, vamos a leerlo para que lo entienda. Primero los Tesalonicenses capítulo 5 y empieza en el versículo 14. Primero los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y noten a quién le está hablando. Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Está hablando el predicador, está hablando el anciano. Puede estar hablando también del diácono. Pero de estas personas dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Esa es responsabilidad. Entonces el anciano, el predicador, estamos cumpliendo con nuestro deber, porque tenemos obligaciones con Dios. Pero es una responsabilidad que tanto el cristiano como cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús tenemos. Solo que las buenas obras son aquellas en las cuales debemos de envolvernos. Son aquellas que tenemos ante Dios. Y solamente menciono estos versículos para que entendamos, ¿verdad?, que sí somos responsables. Tenemos obligación ante Dios. Pregunta o comentario de este punto, hermanos. Ahí en la primera de Pedro 2, ¿qué es? 9, donde dice que vosotros sois final escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha... Bueno, esa es una responsabilidad, obligación que tenemos. Y para allá vamos. La obligación allí, ¿qué es? ¿Qué es su obligación ahí en ese versículo, hermano? No mía, suya. ¿Qué es su obligación? Anunciar las virtudes de Cristo. ¿Eh? Anunciar las virtudes. Anunciar las virtudes de Dios.
Y la palabra virtud ahí es la palabra griega arete, que quiere decir anunciar lo bueno que es moralmente Dios. Anunciar lo bueno de Dios, lo excelente de Dios. Y bueno, tenemos, ¿verdad? Pues cantidad de material para enseñar. Solo que es de responsabilidad mía y suya, como miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero es solamente una responsabilidad. Por eso digo, ¿verdad? Podemos hacer una lista larga, pero usted entiende, y mi punto que quiero transmitir es que usted y yo somos personas que tenemos obligación. ¿Por qué se levanta? Mañana se levantan muy temprano, algunos se levantan muy temprano, quizás a las 4 o las 5 de la mañana. ¿Y para dónde van? A trabajar, a jalar. ¿Por qué? ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó? ¿Por qué van a trabajar? ¿Porque les gusta? ¿Les gusta? ¿Verdad? Y especialmente los lunes como que anda uno que no, que sí, que no, pero pues tiene que ir. Pero no le gusta, ¿verdad? ¿Le gusta trabajar? Muy temprano están las borregas y las cabras van y van. Si le gusta trabajar, hermano, cuando los ancianos tienen día de trabajo aquí, no muchos vienen. No muchos vienen. Solo que no me diga que le gusta trabajar. Ese es el punto que quiero transmitir. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué trabajamos? Porque es ¿qué? Obligación. Y la obligación nuestra, ¿verdad? Una de las obligaciones de nosotros, ¿verdad? Es de cuidar ¿de qué? Del templo físico, ¿verdad? Pero también el templo en donde nos reunimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. El zacate no se va a cortar solo, hermanos. O quiere venir con un machete cada domingo, ¿verdad? Para entrar al templo. O quiere ir con un machete para afuera para que los niños jueguen. Se tiene que hacer aseo en un edificio, etcétera, etcétera. Solo que yo creo que el punto ya está bien aclarado, ¿verdad? ¿Solo que les gusta trabajar? No. La honestidad, hermano, no les gusta trabajar. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque si no, señor Rodríguez, le vamos a cerrar la luz. ¿Y por qué? Pues no has pagado el bill. Y si no hay dinero para pagar el bill, pues es que no fuimos a trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces eso es un punto, ¿verdad? Pero yo creo que ya está bien establecido todo esto. Entonces, somos responsables, tenemos responsabilidad y tenemos obligación. Y esta responsabilidad, fíjense hermanos, y esta responsabilidad y obligación, Dios no nos hace fácil. ¿Sabe por qué? Porque Dios le da todo lo que usted necesita. Todo. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Porque en veces, ¿verdad? Que se va a hacer algo, pues que no tengo tiempo, pues que no tengo dinero, pues que no tengo esto, pues que no. Puro complain, puro llorido, ¿me entiendes? Pero note lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice, y poderoso es Dios, pongan atención a ese texto, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda, no dice parte, dice toda gracia. Y la gracia aquí se tiene que interpretar conforme al contexto. El contexto es el dinero. Está hablando de la ofrenda. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas, noten, subrayen la palabra todo, todas. Teniendo todas las cosas, dice, todo lo suficiente, wow. Abundéis para ¿qué? ¿Y para qué fuimos creados? Fuimos creados para toda buena obra. Y entonces, estas todas buenas obras que hemos sido creados, que es nuestra responsabilidad y obligación, dice Dios, don't worry about it. I got your back.
yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Y Dios nos da todo. Nos da el tiempo, nos da el dinero, nos da las fuerzas, nos da, bueno, voy a poner aquí, etcétera. Pero nosotros mal usamos esto, hermano. El tiempo. Se nos dice, ¿verdad? Otra vez el ejemplo, ¿verdad? Tenemos que trabajar en el building el sábado, ¿verdad? Pero no manejamos bien nuestro tiempo. Se sabe que el sábado vamos a trabajar, pero comenzamos a hacer aquí y allá y allá y lo de Dios. El profeta Ageo le predica al pueblo de Israel. Dice, ustedes andan preocupados por sus casitas, las vienen a hacer bien suaves, las vienen a poner esto, le vienen a poner esto, y le dice el profeta, ¿y la casa de Dios qué? Y porque andan de esa manera, dice, ustedes recogen en costales ¿qué? Rotos. Es decir, nunca les va a bendecir Dios por lo que ustedes hacen porque no están acomodando bien esto. El dinero, pues el dinero sí, Dios no nos da lo suficiente, pero ya entra la codicia en uno como ser humano, ¿verdad? Que quiero tener esto, que quiero tener un iPhone, que quiero tener un iPad, que quiero tener un televisor, que quiero tener esto y esto, el otro, ¿verdad? Y para cuando menos me acuerdo, ya no hay lugar para Dios. Y lo que viene haciendo, ¿verdad? Se le viene de las obras. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice que debemos honrar a Jehová Dios ¿con qué? Con las primicias, con lo primero. Y es lo que dice también 2 de Corintios capítulo 9, dice que debemos de ser liberal con nuestro dar a Dios. Y si somos liberal con nuestro dar a Dios, entonces Dios nos va a dar liberalmente. Solo que, ¿y las fuerzas? Bien cansado, hermanos. Ya el sábado queremos relax. Levantaros ahí, ¿verdad? Con ahí nomás y un cafecito y pues, los hermanos, pues sí, está bueno, está bueno. Pero no hay ninguna conciencia, ¿verdad? Que le venga a molestar que los hermanos están trabajando allá, que esto, que el otro. Solo que entonces miramos nosotros esto. Pero vuelvo a repetir el concepto. Dice Dios, no me dé la excusa que te falta algo porque yo te doy. ¿Qué es la palabra que dijimos ahí? Todo. Todo. Para toda buena obra. La palabra todo la debe subrayar y la palabra abundancia la debe subrayar. Y entonces haga la pregunta al texto. Bueno, ¿qué sobra? ¿Qué me va a faltar? Nada. Nada. Hermano Víctor. Malaquías 3:10, ¿verdad? Donde dice, trae los diezmos al árbol y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. No abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre bendición hasta sobreabunde. Correcto. Solo que Dios, ¿verdad? Es lo que dice Dios. No me has probado, pruébame. Y a ver si no se abre la ventana del cielo. Solo que entonces ya entendemos estos conceptos, ¿verdad? Pregunta o comentario. ¿Eh? Sobre el tiempo. ¿Qué tiene el tiempo? Muchas de las veces, ¿qué quiere decir? Muchas de las veces trabajamos de lunes a sábado. Nos da Dios esos días. Y luego también queremos el domingo. Pues sí, de pilón. Trabajamos el domingo también cuando Dios nos dice que debemos de celebrar el domingo. Sí. Hebreos Y 13:5. no ponemos atención en eso, Del- que nos da toda una semana. Sí. Miren, aquí este es el tiempo, ¿verdad? De lunes a sábado. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios andaba en el desierto? Que querían de comer, ¿verdad? ¿Qué les manda Dios? El maná. Pero dice Dios, recojan únicamente para ese día. Y había judíos ahí medios codiciosos, ¿verdad? Que comenzaron a acumular y que se les echaba a perder. Es el mismo concepto, ¿verdad? Dios sabe lo que necesitamos, hermanos. Dios sabe lo que tenemos, solo que entonces no debemos de preocuparnos. Hace tiempo atrás estudiamos un tema de quién es el peor enemigo nuestro. Somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Bueno, vamos para... Sí, hermano. Sí, hermano, ahí en Hebreos 13:5, ¿verdad? En veces por querer hacer más dinero, por la avaricia, ¿verdad? Nos está diciendo, sean
Así es. Y un pasaje paralelo es Mateo 6:36. ¿Buscar qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás qué? Será añadido. Y lo demás de lo que acaba de hablar era ¿qué? Casa, vestimiento, ¿verdad? Y comida. Lo más importante para el ser humano. Dice Dios, no te preocupes, yo te voy a dar todo. Pero esa es la cosa, hermano, que tenemos poca fe en Dios, en el poder de Dios. Que no ha leído Lucas 1:37 que dice, todo lo que es imposible para el hombre es ¿qué? Es posible para Dios. ¿Lo entiende? ¿Lo acepta? ¿Lo cree? Si lo cree, entonces ¿para qué se preocupa? ¿Para qué anda con dolores de cabeza? Tenemos la mirada más puesta en las cosas terrenales, ¿verdad? Pues así es. Mateo 16:26. Sí. ¿Qué quiere decir al hombre ganar el mundo entero si al final, ¿verdad? Está estudiando cuál me lo va a perder? Un pasaje favorito del hermano Álvaro, ¿verdad? Lo hubiera dicho, ¿verdad? Muy bien. Sí tenemos obligaciones y debemos de ver que son obligaciones, pero nos falta crecimiento y madurez en las cosas de Dios porque Eso, como dice, eso. Porque si acaso miráramos las obligaciones como un privilegio, es diferente cuando llamamos a Dios y amamos la obra y amamos su iglesia, Así es. amamos unos a nosotros, lo vamos a hacer por amor y no por obligación. Así es. Así es. Eso. Madurez y ¿qué más dijiste? Crecimiento. Y que no es lo que hemos estado mirando. Y por último, porque el tiempo se me va a hacer, hermano, rápido. Oseas 4:6, ¿no? Que mi pueblo dice fue destruido porque le faltó conocimiento. Así es. Bueno, vamos a hablar de 3 obligaciones. Yes, sir. Yo quería opinar. A ver. Al que no quiere trabajar, no debe de comer, porque así nos dice la palabra de Dios. Texto, ¿qué dice el texto? Primero Tesalonicenses, capítulo 5. Pero el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Y los que no trabajan en veces vienen aquí a la church y tienen algo para ayudarme, ¿verdad? Hay gente que sí necesita la ayuda y debemos de ayudarle como iglesia, ¿verdad? Gálatas capítulo 6 y versículo 10 dice, mientras tengáis oportunidad, ayudar a todos, principalmente a los de la fe. Solo que tenemos obligación de ayudar, pero la cosa es de que la persona quien no quiere trabajar y quiere vivir de otro, ¿verdad? Entonces a esa persona, wait a minute. La iglesia le paga los biles y la iglesia le hace todo. No, sir. No. Entonces, vamos a ver algunas responsabilidades, ¿verdad? Principales. La primera, hermanos, es que la salvación. Esta la miramos en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice que no debemos de ¿qué? Descuidar. Ahí está la palabra descuidar, ¿qué? Vuestra salvación. Algunos de la iglesia de Cristo pensamos igual como Juan Calvino. La doctrina de Juan Calvino era que una vez salvo, siempre salvo. Y pensamos eso, ¿verdad? Por eso ya estamos relax en nuestras responsabilidades. No, pues yo ya me bauticé. No, pues yo esto, ¿verdad? Y no, pues yo esto. Esa es doctrina calvinística, hermanos. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27? Dice que él no quería perderse, siendo uno que les predicó, les enseñó la palabra de Dios. Él mismo no quería ser estorbo para que se perdieran, ni él mismo perderse. Eso quiere decir que la salvación se puede perder. Concuerda con este concepto que dice aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Recuerda lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Mire que el que esté firme, ¿qué? Que no caiga. Filipenses 2 también. Y que también de donde dice, ¿verdad? Concerniente a Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vosotros que habéis desligado de Cristo, es decir, los que se han perdido, los que se han apartado de Cristo Jesús, esos están perdidos. ¿Y a cuáles fueron? Gálatas capítulo 3 y versículo 1. Ahí mismo dice y habla, ¿verdad?, de quién sería perdido. Solo que la salvación se puede perder, hermanos. No. Así es. Filipenses 2, ¿qué?
13 y 14. Sí, 12. Ok, entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que tenemos que hacer, la salvación. Usted la puede perder, yo la puedo perder. Y segundo, ¿verdad? ¿Qué más podemos perder? La salvación. ¿Qué más? ¿Qué responsabilidades tenemos que en veces descuidamos? La asistencia. Ok, son cosas básicas, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo ¿qué? 25. Una responsabilidad que tenemos. No con el hombre, no con el anciano, no con el predicador. Con Dios. Le venimos a adorar ¿a quién? No al hombre, a Dios. Venimos a adorar a Dios. Entonces tenemos responsabilidad hacia a eso, ¿verdad? Y por último, una responsabilidad, ¿verdad? La madurez. Esa es responsabilidad, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo que es del 12 al 14. Madurez. Ahí se le habla la palabra perfección. Tenemos una responsabilidad. ¿Y qué tanto de nosotros hemos llegado a ese punto de ser maduros? La iglesia necesita líderes, necesita personas que guíen, personas que tomen el volante y comiencen a dirigir, a enseñar, a cantar, a orar. Pero se necesita que llegar a una madurez para poder hacer esas cosas. Y como que muchos, y me estoy refiriendo, ¿verdad? Pues tanto al hombre y a la mujer, pero la mujer en su respectiva área, como maestra de niños, y hay otras cosas que puede ser la mujer. Pero se necesita. No queremos ver los mismos hermanos over and over and over again, ¿verdad? Y luego tienen la ausidad, ¿verdad? De estar ahí en la banca, ¿verdad? Estar la hermano ahí en la banca, ¿verdad? Mirando y otra vez, hermano, oiga, hermano, pues prepárate y ayuda. Pero nomás está ahí, ¿verdad? Otra vez ese brother va a orar. Otra vez, hermano, va a presidir. Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad para llegar a este punto. Y esto lo hice rápido, hermano, porque el tiempo se me acabó. Ya el hermano ya está acá diciéndome. Sí, hermano. Me llamó la atención ahorita que usted dijo que a nadie le gusta trabajar. Sí. No, sí lo dije y lo acepto, hermano. Y acepto el regaño, regáñeme lo de Yo creo que cuando a una persona no le gusta un trabajo, no lo está haciendo con amor. Así Y es. Dios manda que todo lo que nosotros lo hagamos con amor. Así es. Porque no estamos teniendo una obligación. Tenemos un compromiso o una responsabilidad. Cuando nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios, nosotros debemos de trabajar con amor porque yo estoy responsable de que el amor obra crezca. Cuando yo tengo una responsabilidad con mi familia, yo soy el responsable de que mi familia tenga lo más posible necesario y voy a trabajar con amor porque deseo que a mi familia no le falte nada. Y si no nos gusta nuestro trabajo, busquemos otro para hacerlo con amor. Si no aquí en la hora del Señor, si a mí no me gusta cantar, busco otra actividad en la congregación que yo le voy a poner amor y que me guste. Así es. Porque nadie nos forza a hacer nada. ¿Verdad? Y también nosotros acordémonos que la obligación Dios nos puso a los hombres trabajar. Pero también tenemos una responsabilidad. A mí me encanta la pulga, me encanta vender. Lo hago con amor. Cada vez que me llega mercancía, yo disfruto ese día de vender, así esté en el calorón, esté en el frío. Y a ver, hermana Erika, ponga atención. Es vender. Por eso mismo yo a toda la gente les he dicho, yo trabajo con amor. Todo lo que usted haga para con Dios o para su vida, hágalo con amor. Si no, no va a haber frutos, no va a tener una recompensa, no a la que usted está esperando. Así es. Y luego, por ejemplo, ahorita también, si me va a oír un poquito, no voy a hacer polémica ni nada, y no lo agarran de esta manera, pero dice, a nadie nos gusta trabajar. A los predicadores les encanta el trabajo para con Dios, si no nos estuvieran predicando. Lo hacemos con amor. Por eso
eso digo, no quiero polémica ni quiero nada, pero es un comparación. A usted le encanta predicar, le mata para atrás. Me encanta, hermano. Me hago con toda pasión. Hay que explicar un poquito porque a veces puede que diga, oye, mira, no, todo lo que hagamos, hagamos con amor. Así es. Porque Dios nos va a gratificar. Y el apóstol Pablo dice, Filipenses 2:14, ¿qué dice? Hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Hermano Ivo. Falta un punto muy importante, hermano. A ver, a ver. El tiempo, A ver. tener la voluntad, ¿Eh? sino tener la voluntad también. No, ahí mismo en Filipenses, hermano, dice que Dios produce el querer como el hacer. Porque ahí en 1 Juan 2:17, todo aquel que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Así es. O sea, hay que tener la voluntad también. Ok. Y eso es un buen punto, porque la palabra del Señor se encarga de eso. Dios es el que produce, uno es el que viene a suprimir eso. Dios quiere que uno trabaje, ¿verdad? Y cuando escucha la palabra del Señor, ya uno está listo, ¿verdad? Pero ya la mujer le comienza, no, que tienes esto en la casa, y no, hombre, ya tienes que animar. No, hombre, ¿cómo hay un edificio así? Y acá que, pues, no, hombre, pues, cálmate. Wait a minute, ¿me entiendes? ¿Eh? No, ese... Pero así como hay varones también, hay personas. Así como hay mujeres, también hay varones, ¿verdad? No, que tú pura iglesia, y acá que en la casa que yo no tiene la comida lista, y esto y el otro, y ya comienzan los pelos, ¿verdad? El salmista ahí en Salmo 1, dice, ¿Eh? "Cuidado el varón", en Salmo 1, Salmo 1. Oye, me gusta como le dijo Juan 1. El el varón dice que no es un buen consejo de malo ni camino en pecado. Así es. Ni en silla de encarnecedor, Sí. sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad? Así Y es. ella medita de Pero el punto es este, hermano, debemos detenernos, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es lo real. Es lo real. Y no me voy a decir que no, ¿verdad? Porque sí existen. Tanto mujer como varón y etcétera, etcétera, ¿verdad? La cosa es de dominar y sujetarnos a la voluntad de Dios para que no vengamos a ser personas que vamos a descuidar nuestra responsabilidad y obligación que tenemos con Dios. Espero que esta clase les haya ayudado. Espero que hayan sido edificados. Y si en esta tarde hay alguna persona que aún todavía no ha sido bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados, aquí estamos para ayudarle. No queremos forzarle, pero queremos decirle que si usted persiste en su pecado, no tiene esperanza. Efesios capítulo 2, versículo 12 le enseña eso. Y si acaso usted persiste en su pecado, va a perecer igual que todo el mundo. Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5 le enseña eso. Entonces arregle su situación con Dios, no con uno, con Dios. Venga a Cristo, bautícese para el perdón de sus pecados, para que así empiece su vida cristiana, su vida nueva en Cristo Jesús. Si ya lo ha hecho y usted ha descuidado su responsabilidad ante Dios, hermano o hermana, vuelva a dedicar su vida a Cristo. Anímese. Cristo, el Señor, le necesita. Le necesita. Usted es quien Él ha escogido para que el trabajo de Él se lleve a cabo en este mundo. Lo necesita. La necesita usted. Vuelva a dedicar su vida al Señor. Cualquier que sea su situación, le invitamos, mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Por favor, para entonar el himno número 44, tal como soy. Número 44. Si estamos listos, cantemos. Tal como soy.